Bueno, hoy es nuestra segunda sesión donde vamos a estar compartiendo acerca de cómo estudiar la palabra del Señor, cómo estudiar la Biblia. La semana pasada estuvimos viendo que se recomienda estudiar la Biblia bajo oración, después de haber orado, leerla con un propósito definido, ¿se acuerdan? Leerla con cuidado. Hoy vamos a aprender a leerla con cuidado y leerla 2 o 3 veces para que podamos entender con paciencia el significado que estamos investigando. Hay que leer investigando. La Biblia no se lee como cualquier otro libro. La diferencia entre la Biblia, que es la palabra de Dios, y cualquier otro libro, es que la Biblia tiene tesoros escondidos muy, muy grandes en la lectura, y tenemos que ser nosotros como los que buscaban tesoros en la antigüedad, ¿verdad? Buscar el mapa, seguirlo y hasta encontrarlo. Hay que observar el texto. Hay que concentrar nuestra atención en 3 pensamientos claves. El primero es centrarnos en la atención en el texto. ¿Qué es lo que dice? Ahorita no estamos interpretando mucho el texto, ¿ok? Nuestra primera fase no se trata de interpretar, sacar un gran mensaje, una predicación, sino simplemente entender la profundidad de lo que dice, Por eso es muy importante que notemos lo que está ahí como lo que no está ahí. La vez pasada les pregunté rápidamente, ¿cuántos reyes de Oriente vinieron? Luego me dijeron 3. No está ahí en el versículo, así que tenemos que observar lo que está y notar lo que no está, ¿verdad? Vimos el ejemplo de Mateo 2, 1 al 2, y de cuándo y dónde visitaron al niño Jesús esos magos. No sabemos si eran 2, 5, 7 o 3. Tenemos que ser precisos, evitar que se nos escapen los detalles. Hermano, hoy vamos a hacer un ejercicio muy bonito. Hay que evitar que se nos escapen los detalles. Hay que dejar de suponer que ya lo sabemos. Si tú vienes con la idea de que ya conoces todo lo que hemos visto, te vas a cerrar y no vas a poder escudriñar y descubrir cosas nuevas. Pero si vienes con humildad, vas a ver lo que está en el texto. Entonces, evita ver lo que no está en el texto. Muchas veces ya venimos con ideas preconcebidas. Algunos, por ejemplo, se saben mal de memoria Juan 3:16 y así lo tienen en su mente, ¿verdad? Y cuando lo repiten tal y como lo tienen en su mente, aunque lo están leyendo, lo repiten mal, porque ya vienen con una idea equivocada. Entonces hay que descubrir lo que realmente la palabra de Dios dice. Así que evita saltar a una conclusión inmediatamente. Hay que hacerle pruebas al texto, hay que preguntarse. Sobre todo, la vez pasada se les pasó, no hubo mucho tiempo para escribir esto. Haz las preguntas apropiadas. ¿Quién está hablando? Hoy vamos a ver que uno de los elementos que vamos a buscar son los pronombres. ¿Quién es el que está hablando? ¿Acerca de quién se está hablando? Se está hablando de una segunda, tercera persona, ¿verdad? ¿Qué o cuál es el tema o asunto a tratar? Es muy importante entender el tema, ¿verdad? A través de la repetición de las palabras pudimos ver algunos temas. ¿Qué hay antes y después del texto? Eso se llama contexto. ¿Cómo se llama? Contexto. Lo que está antes y después de la carta. Si tú abres una carta de alguien y empiezas a leer en medio, es muy probable que malentiendas porque no sabes lo que estaba antes ni lo que viene después. Así que hay que tener mucho cuidado con el contexto, ¿verdad? Un día un predicador nos dijo de una noticia, ¿no? Y dice que encontraron a una persona con un portafolio y olía horrible el portafolio. Imagínense ustedes. Entonces, pues alguien sospechó, ¿verdad? Y le dijo a uno de los policías, eso fue en el metro, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México. Y olía horrible ese portafolio y la persona estaba un poco nerviosa con el portafolio. Entonces lo agarran, lo interrogan, le quitan el portafolio. ¿Qué creen que encuentran? Abren el portafolio y encuentran una cabeza y unas manos. Una cabeza de ajos y unas manos de perejil, imagínate. ¿Verdad que el contexto es importante? Ya te imaginabas la cabeza ahí toda y unos manojos de perejil. No, hay que entender el contexto, porque si uno nada más lee hasta ahí y dice, ¡ay, encontraron una cabeza y unas manos! Como ahorita se está diciendo, el mundo se acaba el 23 de septiembre, ya lo leyeron, ¿no? Yo no sé si ya les llegó ahí la noticia que se acaba el mundo el 23 de septiembre. Y así los rumores corren porque no se sabe exactamente lo que se está diciendo.
Ya por ahí sacaron que el doctor Armando Alducin dijo que Cristo viene el 23 de septiembre. Y hasta pusieron la grabación, pero los que la pusieron ni siquiera se detuvieron a ver lo que realmente está diciendo. Y cuando lees así despacito, ves en el minuto, estás diciendo que la fiesta de las trompetas es en septiembre. Y es muy probable que el arrebatamiento, que tiene que ver con la fiesta de las trompetas, ocurra en ese mes, el mes de septiembre. Pero no dijo este próximo mes de septiembre del 2015, ni mucho menos dijo el 23 de septiembre. Pues ya le están haciendo que él diga herejías. Y así nosotros podemos hacer que la Biblia diga herejías por no entender el contexto. De hecho, todas las herejías, hermano, todas las herejías que hay en las sectas y en las iglesias pseudocristianas y aún cristianas son por no entender el contexto. No solo el contexto del pasaje, sino el contexto general de la Biblia. Quien no ha leído la Biblia de principio a fin, es muy probable que malinterprete fácilmente un pasaje de la Escritura, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, ¿dónde se está llevando a cabo la acción? El asunto es muy importante. ¿Cuándo se llevó a cabo la acción? ¿Fue en el año 70? ¿En el año 500? ¿Cuándo se llevó a cabo la acción? ¿2000 años? ¿3000 años? ¿Cuál fue el propósito de la Escritura? ¿Con qué propósito se escribió lo que estás leyendo? ¿Cómo están respondiendo las personas involucradas en la acción, en el asunto? Es muy importante ver la reacción que tienen las personas. Ahí podemos entender lo que pasó. Por ejemplo, dice la Biblia que después de que Jesús dijo, mi Padre está en el cielo, yo y mi Padre uno somos, etcétera, agarraron piedras y querían matarlo. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Si tú sigues viendo la reacción de ellos, le dijeron, Cristo les dijo, ¿por qué mala obra me apedreáis? ¿Por qué me quieres apedrear? ¿Qué he hecho mal? Y le dicen, no es por lo que has hecho, es por lo que has dicho, porque tú te haces a ti mismo Dios. Él jamás dijo, no es cierto, discúlpeme, no me malentiendan, yo no soy Dios. No, él aceptó completamente y ya lo iban a apedrear, pero les dijo, engarrótenseme ahí. Y el Señor pasó en medio de ellos y se quedaron todos así, con la mano en la piedra, y no le pudieron hacer nada. No era el momento de morir, y menos a pedradas. Jesús no iba a morir apedreado. Pero la reacción de ellos nos hace entender cuál es el tema. El tema es que Jesús aceptó y predicó ser como Dios, el Hijo de Dios y Dios mismo. Así que es muy importante, ¿verdad? Así que la vez pasada nos centramos en buscar. ¿Qué vimos la vez pasada? Las palabras que se repiten, ¿se acuerdan? Número 2, vimos los contrastes. ¿Alguien me puede decir más o menos qué es un contraste? Levante su mano, a ver si se acuerda. ¿Qué es contraste? A ver, Chuy, Chemo. Algo que está como opuesto también. Algo opuesto. Los contrastes son dos cosas que se diferencian muchísimo. Como cuando decimos blanco y negro, ¿verdad? Es un tremendo contraste. Hay contrastes menos drásticos como esos, ¿verdad? Chaparro, alto, gordo, flaco. Son contrastantes, ¿verdad? Por eso hay que ver los pasajes que nos hablan de una cosa y la otra opuesta. Pero después vimos al revés, las comparaciones. ¿Qué son las comparaciones? ¿En qué se centran las comparaciones? ¿Qué es lo que vamos a buscar en una comparación? Cosas similares, cosas que son iguales. Se comparan las cosas que son iguales. Manzanas con manzanas, dicen por ahí, ¿verdad? Y hasta ahí un juego, ¿verdad? Enumeraciones. ¿Se acuerdan qué son enumeraciones? Braulio por ahí, ¿se acuerda qué es una enumeración? Cuando la Biblia hace ¿qué cosa? Te da una lista. Por ejemplo, y manifiestas son las obras de la carne: idolatría, hechicería, blasfemia, etcétera, y te va haciendo una lista. Entonces, cuando alguien enumera más de dos cosas, ya es una lista, una enumeración. Hay que ponerle atención. Causa y efecto. Ahí nos quedamos la vez pasada, ¿se acuerdan? Causa y efecto. ¿Alguien me puede decir qué significa esto? ¿O qué es lo que queremos decir con buscar en el pasaje la causa y el efecto? Alguien me ponga un ejemplo, aunque no sea bíblico. A ver, una acción, dice mi hermano Ángel, produce una reacción. ¿Me puedes poner un ejemplo? Un ejemplo. A ver, ¿por qué está dando a luz mi hermanita Carla? Porque hubo un embarazo, ¿verdad? Hubo una acción, ahí les preguntas después, ¿verdad? Pero después hubo una reacción, ¿verdad?
Entonces, hay que ver, la palabra tiene muchas partes donde dice una cosa y va a producir algo. La paga del pecado es, el pecado siempre va a producir. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia, la reacción, el efecto? Muerte. Siempre el pecado mata tu vida espiritual, mata tu relación con Dios, mata tu amor por las personas, mata tu amor por ti mismo, etcétera. Blasfemas contra Dios, caes en muerte. Hoy vamos a hablar de las figuras retóricas. ¿Está lista? Pero antes de comenzar, yo les pido que hagamos una oración. ¿Qué les parece? Vamos a hacer una oración y les quiero pedir que hagan un último esfuerzo. Levántese tantito, por favor, de su asiento. Vamos a hacer este pequeño ejercicio, un momentito nada más. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo para concentrarnos. Vamos a hacer un pequeño esfuerzo. Yo le quiero pedir que no solo se levante de su asiento, sino que de veras abra su mente y le pida al Espíritu Santo que sea su maestro. ¿Qué le parece? Que Dios nos use a todos. Amén. Si necesitan hojas y lápices, ahí atrás hay. Así que no se preocupe, espero que la próxima vez traiga un cuaderno exclusivamente para las enseñanzas de esta congregación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios vivo. Y hoy, 20 de septiembre del 2015, Señor, estamos queriendo aprender cómo leer tu palabra. Queremos ser discípulos y dice tu palabra que si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos. Señor, queremos ser discípulos de verdad, que no solamente saben lo que dice tu palabra, sino que quieren obedecerlo, que te piden ayuda para cumplir tu palabra, que se doblegan ante sus propios esfuerzos y reciben de ti la fuerza, el poder y el Espíritu Santo para obedecer. Señor, ya lo tenemos. Y a veces desobedecemos voluntariamente cuando podemos cumplirlo. Ya tenemos el poder. Señor, si aquí hay alguna persona, joven, señorita, grande, chico, que todavía no tiene el poder de Cristo, que todavía tú no lo has conquistado, Señor, yo te ruego que a través de este estudio ellos puedan entender las misericordias que Dios ha tenido para con ellos, la bondad y la paciencia y el amor tan grande que todavía le sigues prodigando día a día, y hoy es el tiempo aceptable para entregarte el corazón a ti, Señor. Va a llegar un día, Señor, y ese día se acerca a pasos agigantados, Señor, donde ya no habrá más tiempo, Señor. La puerta del arca se cerrará y comenzará el diluvio, Señor. Y los que no entraron en el arca, que es Jesucristo, morirán, Señor. Perecerán, Señor, todos los que por 120 años, Señor, tuviste paciencia. 120 años Noé y sus hijos y su familia estuvieron exhortando al mundo conocido, diciéndole: sálvate, arrepiéntete, entra en el arca, viene un juicio. Todos se burlaron, nadie le creyó y perecieron, Señor. Y yo te ruego, Señor, que mientras este sea el tiempo agradable, todos los de la nueva generación, por lo menos, Señor, bajo nuestra responsabilidad, te lleguen a conocer y te entreguen su corazón. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Tome su asiento. Estamos felicitando a Jairo, que hace 2 días cumplió 15 años, ¿o cuántos? No, 17, ¿verdad? 16, ¿o qué? ¿17? 18, ¿verdad? Se le quería quitar un año ayer, pero ya tiene bigote. Ya tiene bigote, pues. Dijo 18. Luego investigamos quién tiene la razón. Su mamá ha de saber mejor que yo, ¿verdad? Ándale, ya está queriendo crecer más. Ya quiere su independencia, pero todavía no. Muy bien. Esta es la parte un poquito más dificilona de entender. Figura retórica, ¿qué es eso? ¿Qué vamos a buscar en la lectura de la Biblia? Vamos a buscar imágenes en que las palabras se usan con un sentido distinto del normal. Un sentido que no es literal, hermanos. Un sentido que no es literal. Tenemos que aprender a escuchar y a ver lo que dice la palabra del Señor. Así que hay los escritores, y la Biblia no es la excepción, usan de figuras literarias llamadas figuras retóricas. A ver, vamos a avanzar un poquito. Un ejemplo, el Salmo 119, 105.
Búscalo en tu Biblia, por favor. Yo aquí lo puse en inglés para los muchachos. A ver, una voz en inglés que me lo lea desde allá y me diga qué dice. Ándale, Dani. Fuerte. Lémelo. Ah, no quiere leer. Pero Jairo ya cumplió 18 años, entonces. Dale pues. Tú, mi amor, tú puedes. A ver, ¿alcanza a leer? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ahora con fuerza, así como si hubieras desayunado. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera a mi camino, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios obviamente no es una lámpara literal que nos alumbra en un sendero oscuro. Se trata más bien de una lámpara figurativa que nos permite ver con claridad el camino que hemos de seguir en la vida. Dice, lámpara es a mis pies, a mi camino. Entonces aquí tenemos que notar que hay tres cosas que son simbólicas. Una es lámpara, otra pies y camino. ¿Qué significa el pies y camino? Pues la vida del cristiano, la vida del creyente, el caminar de la vida, los años. Y la Biblia es como una lámpara que alumbra los pies de un caminante. Eso es una figura literaria llamada figura retórica. Como verán, aquí no es literal, no es una lámpara literal, es una figura que nos da una imagen. En este versículo podemos imaginarnos a una persona que está oscura. Alguna vez han ido a campamentos todos nosotros y necesitamos en la oscuridad una luz, ya sea la luz de un cerillo, la luz de un celular ahora ya no necesitamos lámparas, todos tenemos celular y todos usan el flash para poder alumbrarse. Pero es muy importante entender que la Biblia, así como una lámpara, es la que nos alumbra en nuestro caminar. ¿Están conmigo? Eso es lo que significa una figura literaria. Ahí te va otra, Isaías 40:31, un versículo muy conocido. A ver, voy a pedir que otro joven nos lea Isaías 40:31. A ver, ¿qué dice ahí? But those who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Muy bien. Literalmente dice, pero aquellos que esperan por el Señor renovarán su fuerza, se remontarán con alas como las águilas y correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Es lo que dice literalmente el versículo. Aquí las figuras retóricas son poderosas. ¿Por qué? Aquí, ¿cuál es la figura retórica? Levantar alas como ¿qué? Como las águilas, ¿no? Yo no me imagino un cristiano después de leer esto empezar a hacer así, ¿verdad? No, es una imagen que nos da de una águila. ¿Y cuántos han visto, por favor, una águila majestuosa? Durante meses estuve en mi background, ¿verdad? Una águila preciosa. Yo no sé cómo retrataron esa águila. Ha de haber sido un cuate que va también en un planeador. Pero qué foto tan impresionante de una águila en vuelo, los montes abajo, la majestuosidad. ¿Ha visto las águilas que no se cansan? Las águilas se encuentran en una corriente de aire, ¿verdad? Y suben a través de esa corriente, dan 2, 3 aletazos, llegan a una altura donde solamente extienden sus alas y se dejan llevar por el viento sin despeinarse. No hay ninguna águila sacando la lengua, aleteando como si fueran los gansos que pasan, ¿verdad? No. Dios no quiere que seamos gansos, que nos cansemos ahí, que nos quejemos, ¿verdad? Ahora tú, ¿verdad? Sino que aprendamos a depender del Señor, a esperar y renovar nuestras fuerzas en Él, para que como el águila levantemos las alas y planeemos nada más. Nos dejemos llevar por el viento del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces cuando leemos la Biblia debemos encontrar las figuras literarias, figuras retóricas le llamamos, ¿verdad? Ahora, las figuras son poderosas puesto que plasman imágenes con las que podemos relacionarnos emocionalmente. Pueden ser imágenes de bendición, como aquí en Isaías 40, pero también pueden ser imágenes de juicio o de indignación, de enojo. ¿Se recuerdan al Señor Jesús cómo les dijo a los fariseos?
a los escribas, les dijo: ustedes son como sepulcros, como tumbas lavadas, blanqueadas, pero por dentro están llenos de huesos de muertos, por dentro están llenos de gusanos apestosos. Así son ustedes. ¡Wow! ¡Qué palabra tan fuerte! ¿Te puedes imaginar lo que quiso decir el Señor? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir a un cementerio? Levante su mano, por favor. Los que no han tenido oportunidad, bendigan a Dios. Quiere decir que no a nadie se les ha muerto todavía. Pero por lo menos en mi patria hay hasta personas que llegan a lavarte el sepulcro, la tumba, ya sea alguna cosa que le hayas puesto encima, algún monumento, o así nada más pelón, por lo menos quitan las flores viejas, te dejan el lugar bonito para que tú llegues y pongas unas nuevas flores y se vea agradable. Por fuera se ve limpio, por dentro, ¿cuántos nos atreveríamos a sacar los huesos de alguien que ya tiene rato de muerto? ¿Cómo huele eso? No es algo agradable, es algo muy desagradable. Así es aquel que solamente tiene una religión por fuera, pero por dentro vive en pecado. Hay diferentes figuras retóricas. Yo me sorprendí cuando me metí al internet a buscar, hermanos, hay como 35 figuras que yo ni siquiera sabía que existían, pero los ejemplos sí los había visto. Así que como esta no es una clase de literatura, no vamos a hablar de todas las figuras retóricas porque se me duermen, pero sí hay 3 por lo menos figuras que son las que más predominan en la Biblia. Una son las analogías. Diga conmigo, analogías. ¿Qué dice ahí? Relación de semejanza entre cosas distintas. Por ejemplo, un caballo y una motocicleta son cosas distintas. Uno es un animal, el otro es una máquina. Uno está vivo, el otro no está vivo. Sin embargo, una analogía es cuando alguien, por ejemplo, compara el caballo y la motocicleta como instrumentos de transporte. Los dos son vehículos. La verdad es que el caballo y la motocicleta son muy diferentes, pero se puede hacer una analogía entre los dos. Eso es analogía, una comparación, ¿verdad? A ver, otro tipo de figura literaria es la metáfora. Diga conmigo, metáfora. Esta consiste en identificar algo que sí es real con algo imaginario. Algo que sí es real con algo imaginario, pero existiendo entre ambos una relación de semejanza. Por ejemplo, voy a usar una metáfora. Jairo acaba de cumplir sus 17 primaveras. ¿Se cumplen primaveras? ¿Qué estoy tratando de decir? A ver, ¿qué estoy diciendo? Que Jairo cumplió 17 primaveras. Tradúcemelo. ¿Qué estoy diciendo en realidad? Que cumplió 17 años. Cada año tiene primavera, verano, otoño y invierno. Pero yo no voy a usar la palabra invierno en él, ¿verdad? Ya cumplió sus 17 inviernos. Porque invierno ya habla de algo que se está terminando, ¿no? Esos son los que cumplo yo, ¿verdad? Bueno, yo cumplo otoños todavía, ¿verdad? Allá mi hermano Javier ya está cumpliendo inviernos, ¿verdad? Entonces, cuando alguien es joven decimos, está en la flor de la juventud. ¿La juventud tiene flor? No, ¿verdad? Entonces es una manera de hacer una metáfora. Comparo algo que sí es real, una flor y la juventud, pero ninguno de los dos pertenece, nada más estoy usando una metáfora. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tus cabellos de oro. ¿Quién tiene cabellos de oro por aquí? Ay, de oro, ¿verdad? Oro para que salga, ¿verdad? El hermano tiene cabellos de oro, oramos para que Dios le dé cabello. Pero aquí mi hermana cuando se pinta el cabello, ¿verdad? Si se lo pinta de un güero así bonito, podemos decir, ay, tus cabellos de oro. Esas niñas tan lindas que tienen cabellos rizados, dorados, se les llega a decir cabellos de oro. Pero obviamente no estamos hablando literalmente porque no existen los cabellos del metal oro. Estamos refiriéndonos al aspecto tan bonito, tan güero de su cabello, rubio. Otra de las figuras literarias o de las figuras retóricas que utiliza la palabra del Señor, aunque poquito, es la alegoría, ¿verdad? La alegoría. Híjole, no sé por qué no está cambiando.
Ay, santo Dios. La alegoría. La alegoría representa una idea figurada a través de formas humanas, animales o seres animados. Suele consistir en una sucesión de metáforas. A ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Alguien ha leído o ha visto la película antigua que se llamó El progreso del peregrino? ¿Se acuerdan del progreso del peregrino? Nadie. A ver, levante su mano. ¿Quién ha visto? Solo 2 personas. Yo les recomiendo esa película. Es un libro. Quiero decirles que El progreso del peregrino es el segundo libro después de la Biblia más vendido en toda la historia. Al igual que la Biblia, El progreso del peregrino es el segundo libro más traducido a todos los idiomas del mundo, porque es la alegoría de Juan Bunyan, un predicador que fue encarcelado así como Pablo, y en la cárcel escribió esta analogía para explicar la vida cristiana. Y aquí peregrino nos representa a nosotros. Los personajes de esta alegoría son los siguientes: peregrino, fiel, cobarde, animoso, victorioso, etc. Pone cualidades en los nombres de sus personajes. Entonces ve cómo peregrino, al leer la Biblia, comienza a tener un costal de pecados muy grande, cada vez se hace más grande y nadie le puede quitar esa carga, y él empieza a leer que está viviendo en la ciudad de la destrucción y necesita salir de ahí para salvar su vida. Le dice a su familia, a su esposa, y ellos no quieren saber nada de eso, están contentos en la ciudad de la destrucción. Así que sale peregrino, pero al ratito lo alcanza el Señor flexible, y el Señor flexible le dice: peregrino, ¿verdaderamente se va a destruir la ciudad de la destrucción? Sí, se va a destruir, flexible, acompáñame. Claro que sí, yo te voy a acompañar. Pero así como muchos pseudocristianos, a las primeras de cambio, peregrino cae en un pantano y se espanta tanto flexible que dice: no, hombre, si esto es al principio del camino, ¿qué nos va a deparar después? Mejor me regreso a donde yo estaba. Una persona flexible, una persona indecisa, una persona de doble ánimo, es la persona que a las primeras de cambio, al primer problema, se regresa. ¿Me explico qué es una alegoría? ¿Me doy a entender lo que es una alegoría? ¿Verdad? Por ejemplo, cuando hacemos una alegoría sobre la vida, existe un escrito que dice: pobre barquilla mía. ¿A qué se refiere? Al alma. Entre peñascos rota. ¿Qué son los peñascos? Las dificultades. Sin velas mi barquito, o sea que está indefensa mi vida. Y sola entre las olas. ¿Qué son las olas aquí? Los peligros de la vida. ¿Te fijas cómo una narración no la debes tomar literalmente algunas veces? Algunas veces es una alegoría. Pues tanto las analogías como las metáforas son las que contiene la palabra de Dios. Vamos al siguiente grupo de cosas que tenemos que buscar cuando leemos la palabra de Dios. Número 7. Diga conmigo: conjunciones. Otra vez, apúntelo. Si está escribiendo ahí, apunte con conjunciones. No conclusiones, ¿verdad? Sino conjunciones. Para entenderlo, en lugar de definirlo, les voy a decir esto. Si nos imaginamos el texto bíblico como una casa de ladrillos, las conjunciones representan el cemento, la mezcla que une entre sí un ladrillo con otro ladrillo. Las conjunciones son palabras que unen una idea con otra idea y son muy importantes. Por ejemplo, ¿qué debemos ver en un texto? La palabra y. Tal cosa y tal cosa. La palabra pero. A veces el pero cambia todo, ¿verdad? Pero, y el pero viene a cambiar todo lo que queríamos, ¿verdad? La palabra por tanto. Cuando la Biblia dice por tanto, uno se debe detener, a ver, ¿de qué estaba hablando antes? Porque ese por tanto está uniendo dos cosas: lo que ya dije con lo que voy a decir. Hay que poner cuidado. Puesto que tenemos tan grandes promesas, puesto que, por lo que dije antes, esto y aquello. Otra conjunción es las dos palabras, la expresión sino que.
sino que como que cambia esto, como que haz lo contrario, ¿verdad? Si antes te deleitabas en las obras de la carne, ahora vive diferente, sino que ahora te vas a deleitar en otra cosa. O sea, es una conjunción que une dos conceptos. Otra muy clásica en la Biblia es por lo demás. Por lo demás, o sea, otra muy importante, así que. Entonces, cada vez que tú veas este tipo de uniones, tenemos que ponerle mucha atención, porque normalmente tendemos a ignorar estas conjunciones y es un grave error. No debemos ignorarlas, porque la conjunción, por tanto, así que, representa por lo general una conclusión basada en argumentos anteriores. Así que cuando te encuentras un por tanto, pues tienes que regresarte un poquito más en el texto para ver de qué estaba hablando, ¿verdad? A veces será difícil encontrar a qué se refiere. Por ejemplo, el versículo que pusimos la semana pasada: porque la paga del pecado es muerte, pero, o más, dependiendo de la traducción, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí podemos ver una conjunción, una idea. La paga del pecado es muerte. Ya vimos causa y efecto. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Está una comparación. Entonces la palabra más o la palabra pero nos están comparando dos ideas contrarias. Así que tenemos que tenerle mucho cuidado, y a veces es un poco difícil encontrar. Por ejemplo, Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La pregunta es, híjole, cuando te regresas tantito de Romanos 12, pues no encuentras nada que te conecte. Entonces, ¿a qué se refiere? A los 11 capítulos que antes estaban en Romanos 12, ¿verdad? Que nos van a hablar de las misericordias de Dios, cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Por tanto, así que, hermanos, y uno se tiene que tener, así que cosa. Entonces uno tiene que estudiar un poquito más. Y hay veces que va a ser muy fácil encontrar a qué se refiere. Por ejemplo, vayan todos conmigo, Hebreos 12:1, rápidamente. Hebreos 12:1. Vamos a buscar, este es un ejemplo que nos va a preparar para hacer la tarea que vamos a hacer ahorita por equipos. Hebreos 12:1. ¿Sí les está dando un poquito el aire por ahí? Espero que sí, ¿verdad? Hebreos 12:1. ¿Qué dice por ahí? ¿Alguien ya lo tiene? A ver, alguien que me lo quiera leer con voz fuerte y clara. A ver, vamos a poner a ver. Aquí a Javiercito, ahí lo tiene. Sale. Por tanto, nosotros también. Por tanto, coma, ¿verdad? Por tanto, pausa, despacito, ¿verdad? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Por delante. Por tanto. Ok. ¿A qué se refiere? ¿Qué nos une la palabra por tanto? Está bien fácil ahí, porque el capítulo 11, ¿de qué habla? Hebreos 11. De la fe, pero ¿de qué más habla? ¿De quiénes habla? De los héroes de la fe, de los guerreros de la fe. Entonces, ¿a qué testigos se está refiriendo? ¿Los testigos de Jehová? ¿Los testigos de un accidente? Entonces dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Si no leemos el capítulo anterior, ¿de qué está hablando? Podríamos hacer una doctrina de aquí. Podríamos decir, ya ves, hermano, todos te están viendo, por eso tienes que portarte bien, porque todos te están viendo. Eso no es lo que dice el versículo. No habla de los testigos de aquí, habla de los que ya murieron por Cristo Jesús. Esos que un día nos van a ver a la cara, nos va a decir Elías, oye, compadre, yo sudé sangre para que lloviera fuego del cielo y tú ni siquiera te quisiste levantar a la escuela dominical, mano. ¿Qué pasó? Nos van a ver diciendo, oye, yo di mi vida, me agarraron entre 4 caballos y me desmembraron los pies y las manos y no negué a Cristo. Y tú, apenas te dijo tu amigo que si eras cristiano y le dijiste que no.
¿Me estoy explicando? Esa es la gran nube de testigos. No estoy predicando, es un ejemplo nada más. No, sonría que Cristo le ama, ¿verdad? Pero esa es una conjunción que tenemos que poner cuidadito, ¿verdad? Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido. Voltee sus sillas. Segunda de Timoteo 1, 7 y 8. Segunda de Timoteo 1, versículos 7 y 8. A ver si encuentra esa conjunción. Léalo con su equipo. Designe a alguien que lo lea fuertemente. Segunda de Timoteo 1, 7 al 8. Voy a leerlo despacito para que quede grabado. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. A ver, comente con su equipo cuántas conjunciones puede encontrar usted. Hablen en voz alta, por favor. Vayan apuntando, designen un secretario. A ver, ¿quién va a apuntar la respuesta? Empiecen designando un secretario. A ver, coordinadores de mesa, por favor, desígneme un secretario. Repito el verso: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tenemos que descubrir las conjunciones. A ver, ayúdeme, no deje que su equipo, miren aquí, hay dos que se están durmiendo en su equipo. A ver, Ángel, dile a tu compañero que se ponga las pilas, ¿verdad? Sale y que empiece a ver, en inglés o en español lo puede ver. A ver, ¿cuáles son las conjunciones? Muy bien. ¿Dónde quedó el micrófono? Quedó por allá. Estamos viendo las conjunciones de Primera de Timoteo 1, 7 y 8. Perfecto. ¿Quién ya tiene las conjunciones de estos dos versículos? A ver, ¿quién me puede decir? Yo ya lo encontré. Ya encontré una, ya encontré dos, o no sé. ¿Hay más de una? A ver, ¿hay más de una? ¿Hay más de dos? ¿Hay más de tres? A ver, ¿quién dijo sí? Vamos a decir, este gritó más fuerte este equipo. A ver, Enrique, ¿a quién comisionas para que responda? A Bertita. Hijo, se nos acabó la pila. Mientras mi hermano, con mucho cuidado, sin apretarle mucho, le cambia la pila, vamos a escuchar la respuesta. Encontramos 4 donde dice sino de poder, por tanto. A ver, ¿cuál es la primera conjunción? Sino de poder. Sino, ok, muy bien. Sino de poder es una conjunción. ¿Cuál otra? Por tanto. Por tanto es otra. Muy bien. ¿Cuál otra? Nuevamente, sino participa. Otra vez sino. Y el último, según el poder. Según el poder de Dios. Muy bien. Está muy bien. Faltó dos conjunciones. ¿Quién me puede dar otra respuesta? ¿Quién faltó? A ver, esta mesa. Ok, ya contestaste una, así que vamos a dejar que participe tantito. ¿Ya se cambiaron las pilas? ¿Todavía no? Ok, vamos. La otra es aquí donde dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Ni de mí es otra. Ni es una conjunción. Ni. Perfecto. A alguien se le está escapando una muy importante. A ver. ¿Dónde está la I ahí?
y de mí preso suyo, ¿verdad? Y de dominio propio. Y une dos ideas, amor y dominio propio. Pero hay una bien rápida que no la han visto. A ver, ¿cuál es? Pues la primera, claro, porque Dios no nos ha dado. ¿Tú crees que si no hubiera una relación en los versículos anteriores a ese, diría por qué? No, ¿verdad? Porque sería algo ilógico. Yo no empiezo a decir por qué si no tiene una relación con alguien. Haz de cuenta que tu mamá llega y te dice a ti, póngame atención, porque no lavaste los trastes. ¿De qué me está hablando? Porque no lavaste los trastes. Es muy diferente si llega y dice, oye, no lavaste los trastes. Pero ¿por qué va a empezar a decir por qué? Porque a lo mejor dice, no vas a salir porque no lavaste los trastes. Entonces hay otra cosa antes, ¿verdad? Entonces ese por qué cambia todo, ¿verdad? Tengo que ponerle atención porque hay algo antes del por qué. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Me estoy explicando, sí o no? Nadie empieza diciendo por qué si no hay una relación, ¿verdad? Así que tenemos que echarle ojo antes. ¿Qué es lo que dice antes de Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio? Ok, vamos a hacer un resumen. Entonces, ¿cuántas conjunciones hay? ¿Por qué? O porque. Primera conjunción. Segunda conjunción, sino de poder. Tercera conjunción, y de dominio propio. Cuarta conjunción, por tanto. Quinta conjunción, ni de mí, precio suyo. Sino nuevamente, 6, de las aflicciones por el Evangelio. Y la última, según el poder de Dios. Porque nadie dice, según el poder de Dios, y se queda callado. Dice, ¿de qué quieres hablar? Si uno empieza a decir, según el poder de Dios, la gente dice, ¿según el poder de Dios qué? Porque tiene que haber algo después o tiene que haber algo antes. En este caso, dice, las aflicciones del Evangelio se soportan o participas según el poder de Dios. ¿Me estoy explicando? Muy bien. ¿Están conmigo? Ok, dense una cachetada para despertar. Muy bien, perfecto. Eso, bien obedientes. Muy bien. Seguimos. Los verbos. Este es bien fácil, ¿verdad? Hay que ver los verbos. Los verbos comunican la acción de la frase. Los verbos son los que nos llevan a la acción de la frase. Es los verbos los que nos dicen quién está haciendo qué cosa, qué está haciendo, cuál es la acción que está llevando a cabo. Así que no solamente hay que ver los verbos, sino hay que ver en qué tiempo están los verbos. Todo mundo sabe que los verbos pueden estar en pasado, en presente o en futuro. Entonces es muy importante detectar, porque cuando la Biblia dice Él nos dio, ¿es algo que va a pasar o que ya pasó? A ver, dice la Biblia que Cristo por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya pasó o vamos a ser curados? Entonces cuando oramos, Señor, si quisiera sanarme, Padre, y ojalá el próximo año, vamos en contra de la palabra, ¿no dice que ya fuimos sanados? ¿Cómo debemos orar entonces? Señor, gracias porque en la cruz tú proveíste mi sanidad. Yo me aferro de esto y de acuerdo a tu voluntad yo recibo sanidad, porque es tu voluntad que sea yo sano. Ahora, como lo vaya a hacer el Señor, es asunto del Señor, pero yo ya sé que la Biblia dice que yo ya fui sanado, no que voy a ser sanado o que estoy siendo sanado. Ya fui sanado potencialmente en la cruz del Calvario hace casi 2000 años. El tiempo del verbo es muy importante. La otra cosa que debemos de buscar es si hay imperativos. ¿Qué es un imperativo? Una orden. Cuando dice id, recoged, levantad, guardad. Todos esos son imperativos y tenemos que poner atención porque siempre en los imperativos de seguro hay un mandamiento expreso ahí. La otra cosa que debemos buscar en los verbos es la voz. La voz se le llama a dos aspectos del verbo. Puede ser estar el verbo en voz activa y voz pasiva. Vamos a explicar esto porque es bien importante. ¿Qué es la voz activa de un verbo? Bueno, mira, pon atención.
Voz activa es cuando el sujeto está realizando la acción. Por ejemplo, Enrique patea la pelota o Juan patea la pelota. En eso el verbo está en una voz activa, porque es el sujeto Juan, Enrique, Pedro, Pancho el que está pateando la pelota. ¿Cómo sería un verbo o una acción en forma pasiva? Es cuando el sujeto es el que recibe la acción. Por ejemplo, Juan es golpeado por la pelota. El verbo sigue siendo el mismo, golpear. Pero en una Juan es el que golpea la pelota y en otra es la pelota quien golpea a Juan. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, hay expresiones en la Biblia que están en forma pasiva y otras que están en forma activa. ¿Le están entendiendo? ¿Me estoy comunicando? Entonces, esta distinción es muy importante. Por ejemplo, en las cartas de Pablo, con frecuencia establece la distinción entre lo que nosotros hacemos y lo que Dios ha hecho a nuestro favor, como les estaba diciendo, de la sanidad, de la salvación. O sea, hay que descubrir lo que nos toca a nosotros hacer y lo que ya Dios, por su gracia, hizo por nosotros. Amén. Lo que ya hizo por nosotros y nosotros somos los beneficiarios está en forma pasiva. Pero lo que yo tengo que hacer como ir y predicar el Evangelio, esto está en forma activa y hasta imperativa, porque dice id, o sea, no es te recomiendo que vayas, no, es una orden, es una indicación, es una dirección, vayan. Así que, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Tenemos que descifrar eso. Vamos a hacer un ejercicio. Colosenses 3:1. Voltee su silla, ¿verdad? Y dígame cómo ve Colosenses 3:1. Dice así. Vayan todos a Colosenses 3:1. Busquen la carta de Colosenses, capítulo 3, verso 1. Díganme si ya lo tiene. Colosenses 3, verso 1. Estamos buscando los verbos en forma pasiva y en forma activa. Las expresiones que tienen verbos en forma pasiva, en voz pasiva o en voz activa. Vamos leyendo. ¿Quién me lo quiere leer? Aquí está el micrófono ya con nueva pila. A ver, Anselmo, rápidamente, echémosle ganas. Colosenses 3:1. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Muy bien. Si pues habéis resucitado con Cristo. A ver, ¿ese habéis resucitado con Cristo está en forma pasiva o activa? A ver, ¿quién dice activa? No, está en forma pasiva. Ya habéis resucitado con Cristo, o sea, ya pasó. Es un hecho consumado. Tú fuiste resucitado. ¿Quién recibió el beneficio? El sujeto eres tú y ya lo recibiste. Es una forma pasiva. Pero miren la forma activa. Si de veras has resucitado con Cristo, si de veras eres cristiano, si ya te convertiste, buscad las cosas de arriba. Esa es la forma activa. Porque te toca hacer a ti algo. ¿Tú te resucitaste a ti mismo? ¿Quién te resucitó? Dios, Cristo. Ahora, ¿cuál es la forma activa que te pide el versículo? Buscar. Y te lo dice como una recomendación. ¿En qué forma está el buscar? Como un mandato, o sea, es un imperativo. No solamente está activo, sino que es una orden. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Me estoy comprendiendo? Repito, la forma activa es las cosas que en la Biblia nos pide Dios que tenemos que hacer. Y la forma pasiva es el fundamento en el que nos paramos de lo que Dios ya hizo por nosotros. Nos salvó. Por ejemplo, dice un versículo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, es algo que ya sucedió y que yo soy el beneficiario. Pero si después de esto dice, por tanto, afirmaos en vuestro corazón, entonces es algo que yo tengo que hacer ahora, porque como Cristo me salvó, o como dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no nos negó ni siquiera a su propio Hijo. O sea, no solamente no nos dio dinero, y eso, alguno puede dar dinero, hasta su coche, su casa, pero un hijo, no cualquiera da un hijo para que muera por alguien más. Pues aquel que ni siquiera nos negó a su propio Hijo,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, la forma pasiva es que Él no nos escatimó ni a su propio Hijo. Entonces, si no nos dejó de dar ni a su propio Hijo, ¿cómo entonces nos dejará de dar todas las cosas? ¿Verdad? Esa es la forma activa. Muy bien, vámonos rápido. Y el próximo es el último que debemos de buscar, son los pronombres. Pronombre, es muy importante identificar los pronombres, o sea, a quién, quiénes o a qué se refieren. ¿Quién y quiénes se refieren? Por ejemplo, los pronombres personales son aquellos que pueden funcionar como sujeto. Los utilizamos para sustituir algunos nombres y presentan la persona de los verbos. Por ejemplo, los pronombres personales en español son los siguientes, pónganme atención. En singular, para la primera persona decimos yo. No todo el tiempo tengo que decir yo, Gustavo. Con decir yo ya estoy implicando mi nombre. En plural, nosotros. No todo el tiempo tengo que decir la nueva generación en Cristo que se reúne detrás del City Hall. No, simplemente con decir nosotros ya estamos usando un pronombre. Nosotras, nosotros. En la segunda persona, ¿qué es la segunda persona? Es con quién se habla o la persona que está escuchando. La primera persona es la persona que habla. Yo estoy predicando. La segunda persona, ustedes o tú me estás escuchando. La segunda persona del singular es tú o usted, y en el plural, vosotros, si sois medio españoles o argentinos, vosotros, vosotras, o como decimos nosotros en México, ustedes. También en El Salvador se hablan de tú, de usted, ¿verdad? En la tercera persona, él, ella. Estamos hablando, la tercera persona es de quien se habla. De Jesucristo, del pueblo de Israel. Pero en cambio cuando Pablo le dice, te recomiendo Timoteo, está hablando en segunda persona, le está hablando a alguien. Yo, Pablo, a ti, mi hijo Timoteo, primera y segunda persona. Entonces, cuando dice tú, no vas a pensar en tú, Gustavo Ordóñez, le está hablando a Timoteo. Ahora, si eso lo puedo aplicar para mí, esa es otra cosa, pero el versículo le está hablando a Timoteo. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos, ¿verdad?, a ver los pronombres, porque eso nos va a ayudar muchísimo. Hasta aquí vamos a terminar lo que vamos a ver. En los últimos 10 minutos o 12 minutos que todavía nos quedan, vamos a hacer el ejercicio completo. Por favor, júntese bien su mesa y quiero pedirle a alguien que me traiga el rotafolio que dejé por ahí en las escaleras, que les estaba molestando quizá algunos, pero lo dejé a propósito para ver si alguien me lo traía. Y voy a darles una hojita a cada uno y los plumones que nos va a dar nuestra hermana Vicky para que podamos escribir cada uno. Yo aquí tengo 2, aquí tengo 3 plumones, entonces... ¿Qué mesa no tiene con qué escribir? Necesito marcadores como este. A ver, les voy a dejar este marcador a ustedes, negro, ¿verdad? Por favor, tengan cuidado de no manchar para nada las mesas, porque la mayoría de son permanentes, no se quitan fácilmente, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado de no mancharnos la mesa. Una hoja por mesa, por favor, Enrique. Una hoja por mesa. Y quiero que escriban en esa hoja Romanos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Escríbanlo con letra no muy grande para que quepa en su hoja. Y le voy a pedir que le deje un espacio, o sea, escribes un renglón y dejas como un espacio para que puedas escribir encima del renglón. ¿Mande usted? No te entiendo. El líder puede pasar por la hoja, por favor, de su mesa. El líder de cada mesa pase por la hoja de su mesa, por favor, si fuera tan amable. Y vamos a buscar... Ahora les repito qué es lo que vamos a buscar en Romanos 12, 1 y 2 entre todos. Recuerde, vamos a buscar palabras repetidas. Les sugiero, pónganme atención, les sugiero que primero escriban el versículo. A ver, todos les quiero pedir, busquen a alguien que tenga una letra más o menos que se entienda, ¿verdad? No me escriben lenguas, ¿verdad?
No tengo el don de interpretación de lenguas, así que escriba el versículo, pero deje un espacio entre renglón y renglón. A donde llegue, no lo escriba juntito para que puedan escribir encima, hacer anotaciones, ¿ok? Romanos 12, 1 y 2. Empieza por el 1. Escríbelo, Chemito. Se los voy a dictar si quieren, para que no lo estén buscando. Así que, coma, hermanos, coma, os ruego por las misericordias de Dios, coma. La próxima semana, cada vez que diga coma, puede darle una mordida a su sándwich. Así que, coma, hermanos, coma, os ruego por las misericordias de Dios, o les ruego por las misericordias de Dios, coma, y así sucesivamente. Sigan escribiendo el versículo. Vamos a hacer una pausa en la grabación para darles tiempo. Muy bueno empezar desde el principio. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver los resultados del equipo número, ¿qué número de equipo es? Número 5. 5. Equipo 5, ¿dice qué? No encontramos todas, pero encontramos A ver, ¿qué encontraste? palabras repetidas. ¿Cuáles son las palabras repetidas que encontraste? Vuestro, por, que, algunas están en el otro lado. Lo encontramos como un ¿cómo les llaman? Metáfora. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Muy bien. Una Sacrificio metáfora. vivo es una metáfora, porque los sacrificios, ¿cómo están? Muertos. Entonces un sacrificio vivo es una ironía. Es la manera de decir, de hablar de una figura retórica. A ver, La otra es a la numeración, que a sacrificios vivos, a santo y agradable. aquí hay una lista. ¿La encontraron? Vivo, santo y agradable. Muy bien, un aplauso, muy bien. ¿Qué más encontraste? No me acuerdo cómo era, pero es esta, así que, es a la conjunción. Conjunción. Así que es una conjunción. Así que, sino. Sí, ¿no? A ver, voltealo. Voltealo, tenemos otra, creo, en el otro lado. Y no, ya no. Y otra de las palabras repetidas era Dios. Otra palabra que se repite es veces. Dios. Ya. Muy bien. Vamos a dejarlo así para avanzar. Bien, un aplauso, por favor. Los otros que se pararon inmediatamente después de ellos, ¿quiénes fue? Para que no... Ustedes. Ok. Vamos por cómo llegaron, ¿ok? Cómo llegaron. A ver, volteate más, hija. Volteate un poquito más. Así. Ya. Todos viendo para acá. Vamos ahí. El equipo número... 4. El equipo 4 encontró lo siguiente. ¿Qué encontró? Nosotros encontramos, por ejemplo, en misericordia lo tomamos como enumeración. Sacrificio vivo. ¿Misericordia como numeración? Sí, o sea, así. ¿Cómo fue que dijo Enrique? ¿Metáfora? ¿Como una metáfora? Sí. Ok. A ver, Sacrificio vamos a ver. vivo, santo, agradable y se me fue. Ok. Palabras repetidas, vuestro y vuestro. Conjunciones, por, que, en, que, de, y nada más. Así que, al principio, así que. Ok. Y la causa y efecto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Dónde está? Para la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Causa ¿Cuál es y la efecto. causa? La causa es presentar. Sí. Y el efecto es comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Eso. Muy bien. Vamos a dejarla ahí para que participe el siguiente equipo que se paró, que es el de Número 7. Ok, nosotros encontramos como conjunction es Conjunction, ya sé, sí, conjunción. yeah, Así yeah. que pronombre, conjunciones es así que. ¿Dónde están? Ay, perdón, no las tenemos. Pronombre hermanos, verbo ruego, palabra repetida Dios, otro verbo presentéis. Les ruego, ¿en qué está? ¿Activo o pasivo? ¿Forma pasiva? Activo. ¿Forma activa? ¿Está rogando activamente? Bueno, ok, está bien. Vuestros, creo que también la teníamos como, sí, repetida. Dios, agradable también es una repetida. ¿Y qué más? Levantan.
sino, que es, sí estoy chiquita, pero no tanto. Ok, conjunción es sino, y causa y efecto, renovación, y comprobéis, y también palabras repetidas. Ok, algo que les quiero recomendar a todos los equipos: no escriban con el mismo patrón las cosas. Por ejemplo, en todos hicieron círculo, ¿verdad? Entonces pues está difícil encontrarlo. Si hubieras puesto una de un color, otra de otro color, un cuadrado, una flechita, subrayado, entonces ya se va distinguiendo un poquito más, ¿verdad? Se va distinguiendo un poquito más. Muy bien. Un aplauso para el equipo número 7. 7. Muy bien, muy bien. Del equipo 6. A ver el equipo 6, poniendo atención por favor. El equipo 6. Las palabras repetidas es Dios, vuestro, Dios, agradable, vuestro, agradable y Dios. Las conjunciones es así que es, a este, sino, para qué, por, y. Enumeraciones, sacrificio vivo, santo y agradable. Hay una lista, Y- vivo, santo y agradable. ¿La otra lista dónde está? Dios, agradable y perfecta. Sería buena, agradable y perfecta, ¿verdad? La Y voluntad. también la voz pasiva es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la otra la voz activa sería las misericordias de Dios, que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. ¿Por qué es activa? Porque nos corresponde a nosotros hacerlo, ¿verdad? Es lo que encontramos. Ajá, muy bien, muy bien. Un aplauso también, muy bien. Perfectísimo, perfectísimo. Otra vez lo mismo, distingan lo que están haciendo con otro símbolo, porque si no está difícil encontrarlas iguales, ¿verdad? Perdónenos que no teníamos diferentes colores, pero la próxima semana todos van a tener amarillo, verde, azul, para que puedan ponerle de colores y se pueda distinguir muy bien. A ver, siguiente equipo, ¿número qué? Número 3. Número 3, perfecto. Vamos a darle Romanos 12, 1 y 2. ¿Qué encontró el equipo 3? Voy a tratar de leerlo y explicarles cada palabra. Dale pues. Ok, dice, así que, es una conjunción. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Vemos un pronombre aquí. Os ruego, que es un verbo. Lo pusimos también en forma activa. Por las misericordias de Dios. Vemos que Dios también lo tenemos en varias repeticiones. Que, otra conjunción. Presenten, otro verbo, pero es en pasivo. Vuestros cuerpos, otro pronombre en segunda persona, en sacrificio vivo. O sea, ¿de quién son los cuerpos? De ustedes, ¿verdad? Ok, es un pronombre porque está hablando de ellos, de ustedes. En sacrificio vivo, santo, agradable. Tenemos una enumeración también acá. Una repetición, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenemos una conjunción aquí. No os conforméis a este siglo. Tenemos otro verbo en forma activa, sino, una conjunción, Una conjunción. transformaos. Seguimos con otro verbo, En imperativo, ¿verdad? Es una orden. Muy bien. así es, por medio de la renovación de vuestro. Tenemos otra repetición, y también es un pronombre, vuestro entendimiento, para que comprobéis. ¿Para qué? Tenemos otra conjunción, otro verbo en forma activa, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra enumeración, La numeración, léeme la lista. ¿Cuál es la numeración? agradable y perfecta. Ok, también podemos incluir la palabra buena, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ok, son tres, una lista. Muy bien, un aplauso, muy bien. ¿A otro equipo nos falta? A ver, el de Chemo. Creía Chemo que se iba a salvar, pero no. A ver, alguien que le ayude, alguien del equipo que le eche la mano, porque es difícil acordarse, ¿eh? Es difícil acordarse. A ver, ayude al equipo. Igual que todos. A ver, otra vez. ¿Qué encontraron? Encontramos, primero marcamos las palabras repetitivas. ¿Cuáles que son? La primera que marcamos fue Dios. Se repite 1, 2, 3 veces. 3 veces. Otra palabra repetitiva es de 1, 2, 3 veces también. Bueno. Y así otras. Ok, Es una sí, sí, palabra. sí, sí, está bien, sí, sí, son palabras, sí, está bien, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Ok. Conjunciones.
el primero que encontramos es así que por, si no, ¿por qué? Y creo que son todas. Sino, se dice Sino. sino. ¿Sí? ¿No? Sí. Sino. Sino que. Sino Ok. que, ok. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Encontramos un listado en el primer versículo. Sacrificio vivo, santo y agradable. Ahí es un listado de tres listado de cosas. tres Vivo, cosas. santo y agradable. Muy bien, ¿qué más encontraste? A ver si no os conforméis a este siglo. Creo que es una metáfora ahí, ¿no? Está poniendo siglo como a... Buenísimo, es una metáfora, porque Como- no se puede uno amoldar a una cosa que se llama siglo, ¿no? Ya. Está hablando en sentido figurado, muy bien. ¿Qué como- significa más o menos? el mundo, Pero o ¿qué- el tiempo que estaban viviendo en ¿Qué este, significa no os conforméis a este siglo? que no hagas lo que están haciendo los demás. Eso, exactamente, en ese perfecto. momento. Lo que están haciendo los demás. Ok, otro listado al último que encontramos, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un verbo aquí arriba, el verbo rogar, os ruego, y fue todo, no pudimos encontrar más. Muy bien, un aplauso, por favor. Muy bien. La verdad lo hicieron muy bien. Algunos les faltó tiempo, pero no, o sea, falta alguien más. ¿Dónde está? ¡Órale! A ver. Se me quedan ahí. Levántalo, Dani, levántalo. Sale pues. Con voz fuerte y clara. ¡Vamos! A ver, atención. Bueno, para terminar, todos lo hicimos igual. Así que, conjunción, encontramos, hermanos, también es un proverbio. Pronombre. Pronombre, quiero decir, perdón. Ruego, un verbo. Por la misericordia de Dios, palabras repetitivas aquí, Dios. La pusiste en cuadradito, muy bien. Le puso Voltea, cuadrado. aquí está cuadrado. Dios, palabras repetitivas, voltealo. No nos alcanzó el papel. Aquí está Dios también. 3 veces. Regrésate. Presentéis, pusimos como verbo vuestros cuerpos, sacrificios, otro verbo. No, sacrificio no es un verbo, no es un verbo. Yo sacrifico, tú sacrificas, él sacrifica. No, pero ahí no está en verbo. Ahí es un sustantivo. Un sacrificio es algo que ya está ahí en el altar. Palabras repetitivas, la lista le puso Dani ahí. Vuestro otro pronombre. La lista es vivo, santo y agradable. Muy bien. Sí. Oh, nos faltaron las conjunciones que son si no, Para, ¿qué? Y esta otra. y la del principio, así que, así ¿verdad? que, sí. Así que, muy bien, un aplauso. Muy bien. Bueno, yo estoy muy contento porque yo miro que todos absolutamente le encontraron muchas cosas a estos 2 versículos. Voy a hacer un pequeño resumen así sencillo para que lo podamos ver en la pantalla. A ver si se alcanza a ver, déjame ver. A ver, sí se alcanza a ver. Voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si se puede. ¿Verdad? Ok. Entonces, ¿ven el cursor aquí? A ver, le puse en las principales, no todas, porque ustedes sí los escudriñaron todo muy bien. Las conjunciones en amarillo, las principales, así que es, sino, para. Esas son las principales porque nos está hablando. ¿De qué nos está hablando así que? De que algo se dijo antes, ¿verdad? Y tenemos que ver de qué está hablando, pues no, así que, ¿qué cosa? Así que, ¿verdad? ¿Qué es vuestro culto? Es una conjunción, o sea, ¿qué le pasa al sacrificio vivo, santo y agradable? Es un culto racional. Sino, nos está hablando de un contraste, no sé si lo encontraron, aquí hay un contraste. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay un contraste entre el pensamiento de este siglo con la transformación por la palabra de Dios de nuestro entendimiento. Se contrastan. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Aquí hay causa y efecto.
Cuando tú no te conformas al siglo, en cambio te renuevas, el efecto va a ser que tú vas a discernir, tú vas a comprobar cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en este versículo tiene 3 características, una lista: buena, agradable y perfecta. La otra lista está en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Puse sacrificio vivo en este color porque es una metáfora. Es un sacrificio vivo, es una metáfora, es una, ¿cómo dijimos que era? Frases, o se me fue, palabras, ayúdenme, retóricas, frases retóricas o elementos retóricos. En este caso es una metáfora. Pero aquí encontraron los muchachos otra: transformarse por medio de no conformarse a este siglo. Es una metáfora, pero también es un mandamiento. El verbo aquí está en imperativo. Es un mandamiento: no se conformen a este siglo, no tomen la forma de este siglo, metafóricamente hablando. Ya dijo Anselmo qué significa. Y así sucesivamente. Me faltó aquí por colores, ¿verdad? Me faltó aquí, ya no quise confundir, pero nos faltó los colores de los pronombres, ¿verdad? Pero podemos ver el tema: está hablando de vuestro, está hablando de nosotros, está hablando de Dios, las palabras que se repite, y la tercera palabra que se repite es agradable, agradable. Por lo tanto, atención, aquí vamos a encontrar el tema de estos 2 versículos. Se trata de que nosotros agrademos a Dios. ¿Puede ver el tema? Las palabras que se repiten muchas veces nos hablan del tema. Se repitió Dios, 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 se repitió la palabra agradable y se repitió muchas veces la palabra vuestro, vuestro, vosotros. Habla de que nosotros debemos agradar a Dios. ¿Cómo? Bueno, no conformándonos a este siglo, tomando la forma de pensamiento de la sociedad, sino renovando nuestro entendimiento. Y como efecto, ¿cuál es la bendición? Que vamos a comprobar, vamos a distinguir, vamos a experimentar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Así que los felicito a todos. Este versículo tiene muchas cosas. Sacrificio vivo sería ya tema para que expliques una predicación. Las metáforas o las palabras retóricas nos ayudan a predicar porque son simbolismos. ¿Qué es lo que significa? Que vamos a vivir como si estuviéramos muertos. Ah, caray, ¿qué es eso? Pues sí, ya no voy a hacer mi voluntad, ya no voy a hacer mis deseos, sino voy a renovar mi mente y voy a moldarme, voy a ponerme de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, no quiero hacer la mía. Cuando tú haces eso, eres como un sacrificio, pero vivo. Estás viviendo, pero ya no para ti mismo, sino para aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar un aplauso al Señor. Los felicito a todos. Guarden sus hojitas, por favor. La próxima semana les voy a dar estos 2 versículos ya desglosados con colores para que vean y analicen y no se les olvide todo lo que hemos aprendido, para que quede como un resumen. Vamos a tratar de no ser tan exhaustivos. Otra recomendación: es cierto que en los versículos se repitieron las palabras de, etcétera, etcétera. Procuremos solamente ver las más importantes, ¿verdad? Porque esas pueden ser conjunciones, pueden ser palabras sencillas, que sí, exactamente, se están repitiendo, pero que no nos dicen mucho, ¿ok? ¿Están bien? ¿Está bien conmigo? ¿Está bien con ustedes? Muy bien. Vamos a pedirles que recojan sus sillas, pero antes de que se mueva, por favor, vamos a hacer una oración. Antes de que se mueva, ahí donde está, engarrótseme ahí. Vamos a pedirle a Dios que grabe esto en nuestros corazones. ¿Les parece bien? ¿Sí? Y también vamos a pedirle a Dios que todos participemos, que nadie se sienta, aquí no hay equivocaciones, estamos aprendiendo, amén. Por favor, ninguna palabra que haya dicho yo la tome como una crítica, como una burla o algo así, ni mucho menos. Hermanos, estamos aprendiendo y yo también me equivoco muchas veces, así que todos estamos aprendiendo. Vamos a orar, no haga nada, por favor, ayúdeme a orar. Le voy a pedir a mi hermana Vicky que sea la que nos lleve en una última oración corta para despedirnos. ¿Se acabó la pila? ¿Está en rojo? No, están ahí. Señor, te damos gracias en esta tarde. Te pedimos, Señor, tu bendición para nuestro regreso a nuestros hogares. Gracias porque tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino y hoy, Señor, ha alumbrado, Señor, el entendimiento, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y, Padre, gracias porque tú nos estás llevando, Señor, a crecer y a madurar. En el nombre de Jesús yo bendigo a tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén.